Muy buenas tardes, hermanos en el Ideal Espírita Cristiano. Reciban un saludo fraternal de paz. Hoy compartiremos conocimientos acerca del tema titulado Voluntad y Sentimiento, y cuya expositora es esta servidora que les habla, Nancy El Socorro Gaviria Banqués. Solicitamos a la hermana Nancy Gracia para que realice la oración de inicio. Adelante, hermana. Buenas noches, mis queridos hermanos. Colocándonos en pensamiento con nuestro Padre Creador y abriendo nuestros corazones, vamos a darle gracias a Dios por este nuevo día, por la noche que llega, porque nos da la salud y las fuerzas para poder proseguir con tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta encarnación. Gracias, Padre, por esta bella doctrina, doctrina espírita, doctrina consoladora, doctrina que nos ayuda a poder llevar nuestras vidas cada día mejor. Gracias, Señor, porque con fe podemos lograr las cosas. Señor, permite que los benefactores espirituales nos irradien con su luz y su fuerza para poder seguir adelante. Señor, ilumina a la hermana expositora para que le fluyan sus palabras y podamos hacer un buen discernimiento y puedan llegar a nuestros corazones. Que así sea. Gracias, hermana. Muy amable. Así sea. Continuamos entonces, empezamos nuestra conferencia de esta tarde. Voluntad y sentimiento. En el complejo mecanismo de la constitución psíquica y orgánica del individuo, se encuentran innumerables aspectos que pueden o no ser identificados fácilmente en cuanto a la funcionalidad que ejercen en la estructura vital del ser. Los componentes de la estructura física u orgánica del individuo se pueden ver y palpar, pero no se puede hacer lo mismo con los que constituyen el engranaje psíquico. A esta familia del psiquismo corresponde la voluntad y los sentimientos. Veamos una definición de la Real Academia de la Lengua Española acerca de la voluntad. Nos dice que la voluntad es la capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea y lo que no se desea. Y también dice que es deseo o intención. Y define el sentimiento diciendo que es un estado de ánimo o disposición emocional hacia una cosa, un hecho o una persona. El libro de los espíritus, en su cuestión 38, nos dice: ¿cómo creó Dios el universo? Responden los benefactores: para servirme de una expresión común por medio de su voluntad. Nada describe mejor esa voluntad todopoderosa que las bellas palabras del Génesis. Dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y en este universo, amigos, que el Creador nos ha regalado, encontramos todo lo que necesitamos para nuestra evolución.
La voluntad influye en los estados anímicos de las personas, tales como alegría, la tristeza, la rabia, desesperación, violencia, etcétera, los cuales son consecuencias de los sentimientos de odio, egoísmo, orgullo, resentimiento, maldad y otros más. Lo que nos enseña que estos dos aspectos del psiquismo humano son inseparables. O sea, la voluntad y los sentimientos no se pueden separar. Al respecto, el libro de los espíritus nos interroga en su cuestión 117. Nos pregunta, ¿depende de los espíritus apresurar su progreso hacia la perfección? Nos responden los hermanos. Sin duda, sin duda. Llegan con mayor o menor rapidez según su deseo y su sumisión a la voluntad de Dios. Un niño dócil ¿no se instruye acaso más rápido que un reacio? Eso es según el libro de los espíritus. Un momentico aquí, a ver. Por esto nos dice Jason de Camargo en el libro Educación de los Sentimientos. Nos dice lo siguiente. Nadie va a educar los sentimientos si no tiene la voluntad de hacerlo. El uso de la voluntad reviste suma importancia en el proceso de transformación humana. No puede haber un proyecto de felicidad que excluya la voluntad. Entonces, ahora bien, mis hermanos, nosotros podemos deducir que el proyecto más grande de felicidad que existe es el del Padre Creador para con sus criaturas. Y por ese motivo es que nuestro Señor Jesús nos enseña en la oración principal, o sea, la del Padre Nuestro, la frase, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Como lo describe el Evangelio de San Mateo en el capítulo 6, versículo 10, porque la voluntad del Padre Universal es que seamos felices. Esto nos lo confirma el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 40. Dice lo siguiente. Y esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna. Y también encontramos en la primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 15, dice, la voluntad de Dios es que ustedes practiquen el bien, para que así hagan callar la ignorancia de la gente insensata. Y Dios nuestro Padre esculpió su voluntad en nosotros, en nuestro cielo interior, plasmando sus sentimientos de amor, de bondad, misericordia, justicia, paz y todos los demás atributos divinos para que por nuestra voluntad los pongamos en funcionamiento, demostrándolos a través del cuerpo físico, el cual representa la tierra que muestra los frutos de esos sentimientos. Debemos pedirle nosotros a Dios que nos permita ver su voluntad en nosotros, como dice en Salmos 143:10. Dice lo siguiente, tú eres mi Dios, enséñame a hacer tu voluntad y que tu buen espíritu me guíe por caminos rectos.
Solo así, hermanos, se esparce el bien en la tierra, haciendo la voluntad de Dios. Al respecto nos dice el libro de los Espíritus en su cuestión 1019. Preguntan, ¿el reino del bien podrá algún día establecerse en la tierra? Responden los benefactores. El bien reinará en la tierra cuando, entre los espíritus que acuden a habitar en ella, los buenos prevalezcan sobre los malos. Entonces harán que reinen el amor y la justicia, que son la fuente del bien y de la felicidad. Mediante el progreso moral y la práctica de las leyes de Dios, el hombre atraerá a la tierra a los espíritus buenos y alejará a los malos. No obstante, estos últimos solo habrán de dejarla cuando el hombre haya desterrado de sí el orgullo y el egoísmo. Así pues, todos vosotros, hombres de fe y de buena voluntad, trabajad con celo y con valor en la magna obra de la regeneración, porque cosecharéis centuplicado el grano que hayáis sembrado. Eso está clarito. Con la voluntad nosotros nos iremos transformando y transformaremos el planeta. Y nos dice en su interrogante el mismo libro de los Espíritus, en la pregunta 121, ¿por qué algunos espíritus han seguido el camino del bien y otros el del mal? Nos responden los benefactores. ¿Acaso no tienen libre albedrío? Dios no creó espíritus malos. Los creó simples e ignorantes, es decir, con tanta aptitud para el bien como para el mal. Los que son malos llegaron a hacerlo por su voluntad, simple y llanamente, por su voluntad. Entonces, en el libro Educación de los Sentimientos, el autor hace referencia al enfoque espírita de la voluntad según el hermano espiritual Emmanuel en su libro Pensamiento y Vida. Y nos dice lo siguiente: la mente humana posee varios sectores: deseos, inteligencia, memoria, imaginación, etc. Pero que por encima de todos está el gabinete de la voluntad. Y él la define de la siguiente manera: la voluntad es la gerencia lúcida y vigilante que gobierna todos los sectores de la acción mental. Es el timón que dirige el barco de las funciones psíquicas y lo conduce en un determinado rumbo. Es la única con fuerza suficiente para sustentar la armonía espiritual. La voluntad es, por lo tanto, una función importante del espíritu. Es la palanca del alma en relación con las realizaciones espirituales. Y nos dice además este hermano que a través de ella nosotros podemos hacer nuestras elecciones. Adoptamos las más importantes decisiones, asumimos nuestros compromisos, nos orienta hacia las actividades creativas y reparadoras. Ella nos dice, ve hacia allá, camina más rápido, etc. Entonces, mis amigos, además de estas definiciones de la voluntad que se nos especifican claramente, como la gerencia lúcida y vigilante, como el timón que dirige el barco, como la fuerza de la armonía espiritual, la palanca del alma para las realizaciones y muchas más. Y así como ella nos orienta hacia las actividades creativas y reparadoras cuando tomamos las mejores decisiones en los compromisos asumidos,
También es una gran verdad que esta misma voluntad nos conduce a vivir estados deprimentes o enfermizos debido a la permanencia en los actos y comportamientos malsanos individual y colectivos en que nos complacemos. Con respecto a esta fisonomía de la voluntad, el autor del libro Educación de los Sentimientos nos dice: la voluntad puede ser insuficiente para resolver las situaciones que perjudican a la persona, como los vicios del tabaco, el alcohol, la comida en exceso, los juegos de azar, las drogas, la envidia, la usura, la intriga y muchos otros vicios que socavan el equilibrio físico y psíquico, y todo esto porque las personas se apegan a sus sentimientos inferiores como el egoísmo, el orgullo y otros tantos, resentimientos y en fin, considerándolos una propiedad que no quieren perder porque les pertenece desde miles de años atrás. Y estos constituyen sus paradigmas, o sea, el modo a seguir o el modelo a seguir. Al respecto nos dice el libro de los Espíritus, en la misma pregunta 1019 como un complemento, dice: desdichados los que cierran los ojos a la luz, porque preparan para sí mismos largos siglos de tinieblas y decepciones. Desdichados los que cifran sus alegrías en los bienes de la tierra, porque las privaciones que soportarán serán mayores que los goces que hayan tenido. Desdichados sobre todo los egoístas, porque no encontrarán a nadie que los ayude a cargar el fardo de sus miserias. Pero, hermanos, como la bondad del Padre es tan grande y no desea que nos quedemos en estos estados, el libro de los Espíritus nos dice en su interrogante 262A: cuando el espíritu goza de su libre albedrío, la elección de la existencia corporal depende siempre en forma exclusiva de su voluntad, o bien la voluntad de Dios puede imponerle esa existencia como expiación. Responden los benefactores: Dios sabe esperar, no apresura la expiación. Sin embargo, Él puede imponerle una existencia a un espíritu cuando éste, por su inferioridad o su mala voluntad, no es apto para comprender lo que sería más saludable para sí mismo. Y cuando ve que esa existencia puede servir para que el espíritu se purifique y progrese, al mismo tiempo que encuentra en ella una expiación. Entonces, hermanos, cuando la voluntad es insuficiente o débil, como suele llamarse en estos casos, en que el individuo permanece en los brazos de la inacción para sobreponerse a los estados que lo mantienen en una cárcel moral, impidiendo vislumbrar los desafíos que debe enfrentar y superar, el mismo libro Educación de los Sentimientos nos comenta: en tales casos, la voluntad no es simplemente fuerza de voluntad, sino también lo que se llama voluntad inteligente. Según Asaioli Roberto, que fue un psiquiatra y pensador italiano, pionero de la psicología humanística y transpersonal, él la llama voluntad inteligente porque significa una alianza entre las funciones psíquicas de la voluntad y la inteligencia, en donde la voluntad le pide auxilio a la inteligencia para resolver las situaciones que perjudican a la persona. Entonces, la inteligencia le responde, impregnando a esa voluntad con algunas opciones
para erradicar sus problemas, como por ejemplo, orientar su mente hacia valores más elevados. Le sugiere los pasos de la motivación, reflexión, decisión, afirmación, planeamiento y ejecución. Le proporciona un placer muy superior al de los utilizados hasta ese momento. El placer de la libertad, por ejemplo, es incomparable al de la esclavitud de los vicios. El placer de la buena respiración, de la salud mental y física, está indiscutiblemente muy por encima del atrofiamiento orgánico que limita y reduce su vida útil en el medio físico. La inteligencia ayuda a la voluntad apuntándola en dirección a la dignidad humana de los sentimientos superiores, portadores de aluviones de placeres espirituales, mucho más plenos que los placeres sensoriales de los vicios humanos. La voluntad es auxiliada por la inteligencia a fin de hallar soluciones para las diferentes situaciones de la vida. Y concluye este pensador diciéndonos, cuando el hombre se convierta en aliado de la voluntad, de los sentimientos superiores y de la inteligencia, será invencible, porque construirá su psiquis sobre bases sólidas y afines con las leyes de Dios. Estas funciones psíquicas impregnarán las demás funciones y el hombre conseguirá así, finalmente, triunfar sobre sí mismo. Queridos amigos, todas estas recomendaciones acerca de nuestra voluntad nos ayudan a un despertar de conciencia para el triunfo sobre nosotros mismos, como se leyó anteriormente. Y este triunfo nos hace invencibles, pero sobre el aspecto moral, porque con la ayuda de la inteligencia se van desarrollando los buenos sentimientos como punto culminante del amor que conlleva a la madurez psicológica. Y al respecto nos comenta la hermana espiritual Juana de Ángelis en su libro En busca de la verdad, psicografiado por Divaldo Pereira Franco. Nos dice lo siguiente: la fuerza de la voluntad en el individuo en forma de madurez psicológica proporciona la capacidad para superar los impedimentos de toda índole que se encuentran adelante. Toda ascensión exige sacrificio. La caída en el abismo es casi normal debido a la ley de gravedad moral, mientras que la elevación interior, el coraje de descender a lo íntimo para subir a la comprensión, constituye uno de los más complejos desafíos existenciales frente al hábito de la comodidad en torno a lo ya experimentado, lo ya conocido, sin la aspiración que impulsa a romper con la rutina y superar el estado de modorra en que se permanece. Queridos amigos, esta hermana nos exhorta a que superemos el estado de comodismo atrofiante en que nos podemos encontrar a causa de la ley moral de gravedad que nos mantiene sujetados a los hábitos primitivos ancestrales. Que tengamos el valor de penetrar en nuestro propio interior para comprender las invitaciones libertadoras que nos ofrece la vida, y esto se logra con la acción de la voluntad. Un ejemplo acerca de la acción de la voluntad nos lo regala la hermana Juana de Ángelis en su libro Jesús y la actualidad, psicografiado por Divaldo Pereira Franco.
En una inolvidable parábola, Jesús definió el comportamiento del hombre que se esfuerza y merece respeto, demostrándole su fragilidad y al mismo tiempo el deseo de renovación. Mateo recuerda que había un hombre que tenía 2 hijos. Dijo al primero: hijo, ve a trabajar hoy en mi viña. A lo que él respondió: sí, señor. Sin embargo, reflexionando más tarde, decidió no ir. Al segundo hijo le hizo la misma propuesta y ese le dijo: no quiero. No obstante, arrepentido fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre?, preguntó el maestro. Y los interrogados respondieron a Jesús: el segundo. Esto está en Mateo 21, 28 y sucesivos versículos. Y continúa la hermana diciendo que en esa experiencia nos encontramos con la acción y la promesa, con el hecho y la intención. La acción tiene que predominar porque es el resultado del deber. Para ella no se tornan necesarias las palabras melifluas o reconfortantes, sino la decisión de realizarlas correctamente. Jesús siempre propone el deber, la acción, entender bien, a fin de actuar mejor. Ahora bien, para nosotros poder entender bien y actuar mejor en el cumplimiento de nuestros deberes, es imprescindible el conocimiento razonado para poder emitir ideas claras en fundamentos lógicos, y estas ideas alimentan los sentimientos ricos en parámetros de contenido existencial. Y a la vanguardia de estos sentimientos va el amor, como lo expresa el Evangelio según el Espiritismo en la ley de amor, diciendo lo siguiente: el amor resume toda la doctrina de Jesús, porque es el sentimiento por excelencia, y los sentimientos son los instintos elevados a la altura del progreso realizado. El hombre en su origen solo tiene instintos. Más avanzado y corrompido, solo tiene sensaciones. Más instruido y purificado, tiene sentimientos. Y el punto primoroso del sentimiento es el amor, como ese sol interior que condensa y reúne en su ardiente foco todas las aspiraciones. Hermanos, amigos, nos podemos preguntar, ¿cuáles son nuestras aspiraciones? Y nos debemos responder en primer lugar, pues cambiar, porque solo a través del cambio observamos nuestras conquistas. En el libro Espiritismo y Vida, psicografiado por Divaldo Pereira Franco y autora espiritual Diana de Carvalho, nos dice: cuando el espiritismo penetre en la mente y en el sentimiento del ser humano, se produce en él una natural transformación intelectual y moral para mejor, porque le propone un cambio radical en el comportamiento que lo habilita para la conquista de metas trascendentales y liberadoras. Y continúa la hermana diciéndonos: cuando el individuo mantiene los primeros contactos con la doctrina espírita, se encuentra ante un mundo maravilloso, rico en bendiciones, que pretende disfrutar y se deja fascinar por las propuestas esclarecedoras de que es objeto. Cuando el espiritismo encuentra asilo en el individuo, de inmediato despierta en él los conceptos de responsabilidad, coraje y fidelidad a la nueva conquista. Esto nos dice la hermana Diana Carvalho. Es demasiado hermoso, hermanos. Nos está recordando
que nos está recordando a los que ya estamos en estos conocimientos espíritas y enseñando a los que se están iniciando que este es un mundo maravilloso, lleno de bendiciones, que despierta muchos otros sentimientos altruistas, además de los que ella menciona como la responsabilidad, el coraje, la fidelidad y otros más. Pero también es cierto, mis queridos amigos, que dependiendo de nuestra voluntad, aprovechamos o no estas enseñanzas, porque la voluntad puede estar atrofiada por los vicios y las pasiones o puede estar auxiliada por la inteligencia. Por eso, la hermana Viana de Carvalho continúa diciendo, sin embargo, no todos modifican la conducta convencional a la que se han acostumbrado. Y aunque demuestran un entusiasmo exagerado, no vivencian en el conocimiento diario. Esperan recoger beneficios y soluciones para los problemas aflictivos, pero sin esfuerzo para transformarse moralmente. Son desinteresados en el estudio de los postulados espíritas. Se detienen en las exterioridades de las informaciones mediúnicas, espirituales, que recogen, no siempre verdaderas. Se vuelven beneficiarios de los milagros que esperan observar a partir del momento de su adhesión. He aquí, amigos, que con todos estos conceptos esclarecedores que demuestran una voluntad que se resiste a los cambios de normas de conducta, de la misma manera, los sentimientos también se mantienen anclados a las costumbres del pretérito, manteniendo al individuo incapaz de vislumbrar los grandes beneficios que podemos alcanzar, como nos dice la hermana Juana de Ángelis en su libro Autodescubrimiento, psicografiado por Divaldo Pereira Franco. Dice, los sentimientos son conquistas nobles del proceso evolutivo del ser. Como se desarrollan de los instintos, se liberan de los atavismos fisiológicos automáticos para transformarse en emociones que logran la belleza, la sensibilidad, la esencia de las cosas y de la vida cuando son superiores, o las manifestaciones remanentes del período primario, como la cólera, los celos, las pasiones perturbadoras. Nos dice además la hermana, en ese proceso, el ser es prisionero de los deseos inmediatos y groseros de la supervivencia, con percepción de la armonía del equilibrio, de las alegrías que no son consecuencia del estómago o del sexo. Lentamente, a medida que supera el egocentrismo de su periodo infantil, brotan los sentimientos de valores morales, de conquistas intelectuales, culturales, artísticas, idealísticas. Bien, hermanos, con este concepto de la hermana Juana de Ángelis, podemos diferenciar claramente la función de los sentimientos para alcanzar metas de gran contenido existencial o quedarnos en la prisión de los deseos primitivos, ancestrales. Por eso, el libro de los espíritus nos aclara en su cuestión 768. El hombre, al buscar la sociedad, ¿obedece solo a un sentimiento personal o hay en ese sentimiento un objetivo providencial más general? Responden los benefactores. El hombre debe progresar. No puede hacerlo solo porque no posee todas las facultades. Necesita el contacto con los otros hombres. En el aislamiento
se embrutece y se debilita. Ningún hombre dispone de facultades completas. Mediante la unión social, los hombres se complementan mutuamente para asegurar su bienestar y su progreso. Por eso, dado que se necesitan los unos con los otros, han sido hechos para vivir en sociedad y no aislado. Entonces, como nosotros hemos sido creados para vivir en sociedad, es en esta sociedad donde se aplican los sentimientos a través de la voluntad. Pero sucede que no todos tenemos los mismos sentimientos, porque cada uno de nosotros somos una individualidad espiritual, pero sí existen los sentimientos afines, por un lado, y los sentimientos repulsivos, por otro. Esto lo explica el libro de los Espíritus en su cuestión 391. Preguntan, ¿la antipatía entre dos personas nace primero en aquella cuyo espíritu es más malo o en la otra cuyo espíritu es mejor? Responden los benefactores, en ambas, pero las causas y los efectos son diferentes. Un espíritu malo siente antipatía por cualquiera que pueda juzgarlo y desenmascararlo. Al ver a una persona por primera vez, sabe que va a ser desaprobado por ella. Su distanciamiento se transforma en odio, en envidia y le inspira el deseo de hacer el mal. El espíritu bueno siente repulsión hacia el malvado porque sabe que éste no lo comprenderá y que no comparten los mismos sentimientos. No obstante, con la certeza de su superioridad, no siente hacia el otro ni odio ni envidia. Se limita a evitarlo y compadecerlo. Con esta respuesta se aclaran las antipatías y afinidades entre las personas originadas en los sentimientos. Ahora bien, cuando los sentimientos son limpios, unidos al deseo de hacer el bien, o sea, la voluntad, se obtienen resultados sorprendentes, como lo dice el libro de los Espíritus en su cuestión 556. Nos preguntan, ¿algunas personas poseen realmente el don de curar mediante el simple toque? Nos responden los benefactores. El poder magnético puede llegar a eso cuando es secundado por la pureza de sentimientos y un ardiente deseo de hacer el bien, pues en ese caso los espíritus buenos acuden para ayudar. No obstante, hay que desconfiar del modo como cuentan las cosas algunas personas demasiado crédulas o entusiastas, siempre dispuestas a ver lo maravilloso en las cosas más simples y naturales. También hay que desconfiar de los relatos interesados de quienes explotan la credulidad en beneficio propio. En esta respuesta se nos aclara que en los beneficios obtenidos por la pureza de sentimientos no hay nada maravilloso. Es un hecho natural, producto del trabajo de transformación de las personas. Por lo tanto, no se puede confiar en las que se quieren lucrar haciendo creer que son hechos sobrenaturales. Y este trabajo es tan natural y propio de cada individuo que queda plasmado en su espíritu. Nadie se lo puede arrebatar. Y por eso, cuando se produce el proceso de la muerte o desencarnación de la criatura humana, su espíritu va cargado de sus conquistas o sus derrotas. Al respecto de esto, el libro de los Espíritus nos dice en su interrogante 295, ¿qué sentimiento experimentan después de la muerte
aquellos a quienes hemos hecho mal en la tierra? Nos responden los benefactores. Si son buenos, os perdonan conforme a vuestro arrepentimiento. Si son malos, pueden guardaros resentimientos y a veces perseguiros incluso en otra existencia. Dios puede permitirlo como castigo. Entonces, esta respuesta nos confirma que seguimos en el plano espiritual desempeñándonos según nuestros sentimientos, lo cual constituye el trabajo que cada individualidad espiritual realiza. Esto lo confirma el libro de los Espíritus en su cuestión 513. Nos preguntan, ¿los espíritus simpáticos obran en virtud de una misión? Responden, a veces pueden cumplir una misión temporaria, pero la mayoría de las veces son incitados tan solo por la similitud de pensamientos y sentimientos, ya sea en el bien o en el mal. Observamos en esta respuesta que también en el mundo espiritual, los hermanos espirituales reciben la invitación o la influencia para practicar el bien o el mal, así como sucede en el plano terrestre. Entonces, por afinidad en los sentimientos, se agrupan para llevar a cabo las acciones por medio de la voluntad. La influencia en los hermanos espirituales puede ser por parte de otros espíritus y también por los seres humanos encarnados. Recordemos que nadie está solo a nivel espiritual. Convivimos con quienes sintonizamos por la calidad de los pensamientos y sentimientos. Nos dice el libro de los Espíritus en su cuestión 1006. ¿La duración de los padecimientos del espíritu puede ser eterna? Nos responden, si el espíritu fuese eternamente malo, es decir, si nunca se arrepintiera ni mejorara, sin duda sufriría eternamente. Con todo, Dios no ha creado seres para que se consagren al mal de manera perpetua. Solo los ha creado simples e ignorantes, y todos deben progresar en un tiempo cuya extensión será mayor o menor conforme a la voluntad de cada uno. Dicha voluntad puede ser más o menos tardía, así como hay niños más o menos precoces, pero tarde o temprano se despierta por la necesidad irresistible que experimenta el espíritu de salir de su inferioridad y ser feliz. La ley que rige la duración de las penas es, pues, eminentemente sabia y benévola, puesto que subordina esa duración a los esfuerzos que hace el espíritu. Nunca le quita su libre albedrío. Si lo usa mal, sufre las consecuencias. El libro de los Espíritus, en su cuestión 804, nos dice, nos pregunta, ¿por qué Dios no ha dado las mismas aptitudes a todos los hombres? Nos responden los benefactores. Dios creó iguales a todos los espíritus, pero cada uno de ellos han vivido más o menos tiempo y, por consiguiente, tiene más o menos experiencia. La diferencia reside en su grado de experiencia y en su voluntad, que es el libre albedrío. De ahí que algunos se perfeccionen con mayor rapidez, lo cual les confiere aptitudes diversas. Pero como todos los seres, hermanos, tanto físicos como espirituales, estamos llamados a trascender, superando las barreras del primitivismo. Entonces corresponde continuar en la búsqueda del conocimiento para que a través del trabajo y el servicio alcancemos la plenitud de la vida, como nos invita
El libro de los espíritus en su cuestión 625 nos pregunta, ¿cuál es el ejemplo más perfecto que Dios ha ofrecido al hombre para que le sirva de modelo y guía? Responden los benefactores, ved a Jesús. Y refiriéndose a nuestro Señor Jesús, la hermana Juana de Ángelis en su libro Jesús y la actualidad nos comenta, toda la vida del maestro fue una sucesión incesante de desafíos. Y ella nos recomienda diciéndonos, enfrenta los desafíos de tu vida serenamente. No pretendas comodidades que no mereces. Realiza tu marcha indómito y preserva tus valores íntimos, ampliándolos en la acción diaria. Quien teme a la oscuridad se pierde en la noche. Sé tú aquel que enciende la lámpara y pone claridad en las sombras. Desafiado, Jesús venció. Síguelo y nunca te detengas ante los desafíos que sirven para tu crecimiento espiritual. Para eso, Jesús nos invita, según el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, versículo 50, nos dice, porque todos los que hacen la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, son mis hermanos, mis hermanas y mi madre. Muchas gracias, hermanos. Estamos en deuda con Jesús para ser sus hermanos y sus hermanas. Muchas gracias, mis hermanos. A ver. Ok. Mis hermanos, si tienen alguna recomendación, un aporte, un interrogante acerca de estas recomendaciones doctrinarias, con mucho gusto. Creo, hermana, de que fue muy clara la intervención suya, que nuestro muestra cómo Jesús nos indica el camino correcto a seguir para poder evolucionar. Nos advierte de una serie de problemas que están dentro de nosotros como percepción. Nuestro estado todavía primitivo en el que nos encontramos. Eso es correcto, eso es necesario que miremos con mucho cuidado todas esas recomendaciones que están en el panel del Evangelio, según el espiritismo, y pues hagamos el esfuerzo, la voluntad de ponerlos en práctica. La voluntad es razonada y sabemos por qué vamos a hacer esto. Porque nosotros queremos evolucionar, porque queremos ser mejores, ya comprendimos que el estado que tenemos es un estado primitivo que se puede mejorar siempre y cuando nosotros tengamos la voluntad de hacerlo. Eso está muy claro, hermano. Déjenme más o menos mi comentario con respecto a la charla que estuvo muy bien. Gracias, hermana. Gracias a usted, hermano Luis. Gracias por su aporte. ¿Algún hermano quiere dar otro aporte? Entonces, terminamos nuestra reunión haciendo la oración de cierre. Sí. Adelante, hermano Néstor. Sí, no, pues cada vez que recibimos conocimiento, claro, es un bien para todos nosotros. Esa es la luz de la verdad divina, ¿no? Entonces, agradecido por estas recomendaciones que las podemos encontrar en los libros, ¿no? Porque recomendó bastante libros que si los anotamos, pues podemos seguir discerniendo o ampliando nuestros conceptos y así poder
trabajar en esos sentimientos y en la voluntad que tanta falta nos hace, ¿no? Por eso le doy gracias a Dios, a Jesús, los benefactores espirituales que la intuyeron, que la prepararon para que usted pudiese hacer esta disertación con claridad. Gracias, hermana, por ese trabajo realizado hoy. Gracias, hermano. Muchísimas gracias. Entonces, hacemos la oración para concluir.